En el verano de 1967, el comisionado de policía de Detroit sube al piso 13 de la comisaría para echar un vistazo a su ciudad. Se reportan protestas generalizadas, pero en cuanto pisa la azotea, se percata de golpe de la dimensión del desastre. Manzanas completas de la quinta ciudad más grande de Estados Unidos yacen en ruinas, carbonizadas y humeantes. Aunque no soy veterano de guerra, declarará al día siguiente frente a la prensa, Detroit se parece hoy a Dresde, después del bombardeo incendiario de la Segunda Guerra Mundial. Este es el levantamiento más sangriento y más costoso en la historia de Estados Unidos. Y comenzó a llorar. Lo que pocos entendieron en ese momento es que el símbolo más poderoso de la América industrial se había colapsado. El inicio de la automatización en las fábricas de autos hacía posible la producción de la misma cantidad de automóviles con menos empleados, y las plantas comenzaron a reestructurarse o a mudarse. Durante décadas, Detroit había sido la cuna del proceso industrial en Estados Unidos, y simplemente no estaba preparada para enfrentar la avalancha de violencia que apenas comenzaba. Clint Eastwood ha construido su carrera de director acogiéndose a las claves y arquetipos narrativos del cine de género para explorar temas insólitos. Estas lecciones tempranas las recibió como actor cuando inició su meteórica carrera bajo la dirección de Sergio Leone en esos célebres westerns antiamericanos escritos por la inteligencia comunista italiana de los años 60 a manera de terrorismo cultural subversivo. Pero desde Million Dollar Baby, sus películas han adoptado la forma de estudios en tonos de gris y sombras, y están pobladas de gente inexorablemente dirigida hacia la muerte, en una lenta transición al negro. Ese es el caso de Gran Torino, centrada en los últimos días de Walt Kowalski, un viejo irascible lleno de culpas y prejuicios que le sirven de barrera contra un mundo cambiante. Un veterano de la Guerra de Corea y trabajador retirado de la Ford Motor Company, que lleva décadas contemplando pasivamente la acelerada decadencia de Detroit y sus suburbios. Reconociendo su inocencia e incluso su naturaleza improvisada, con una cámara que persigue a Eastwood como si se tratara de un documental, la singularidad de Gran Torino reside en su manera de mostrar a un personaje y a toda una comunidad empecinada en defenderse de lo inevitable. Hay que morir, dice su alter ego Kowalski, pero hay que morir correctamente, cantando incluso, como hace el propio Eastwood sobre los créditos finales, todavía interpretando a su personaje. Por razones que nadie conoce, en octubre de 1984, Detroit volvió a estallar en llamas. Casas, edificios abandonados, incluso fábricas en desuso, ardieron en una orgía de 800 incendios provocados que duró más de 72 horas. Ese extraño estallido se convirtió después en una tradición anual y en preludio de la noche de Halloween, de la misma manera que el Mardi Gras precede a la Cuaresma en Nueva Orleans. La noche del 31 de octubre se conoce desde entonces como la Noche del Diablo, una fiesta en la que en lugar de pedir dulces a sus vecinos, la gente sale a la calle a incendiar sus casas, y en las primeras horas de la tarde las llamas se encienden y los helicópteros de la policía y los camiones de bomberos corren de un incendio a otro, mientras la gente se turna botellas de whisky y termos de café para disfrutar el espectáculo. En Detroit, el fracaso de la asimilación de la sociedad norteamericana es evidente, y en Gran Torino, su lado oscuro queda expuesto a través de los ojos de los nuevos vecinos de Kowalski, migrantes que comienzan a ocupar los hogares abandonados por la anterior generación en Highland Park, un barrio en el que los hijos de migrantes polacos que pelearon en Corea en la década de los 50 se ven sustituidos por migrantes de la cultura Hmong, un pueblo sin nación, como los kurdos, que fue usado por el gobierno de Estados Unidos en su guerra sucia en Vietnam y que, al igual que sus predecesores,
lucha infructuosamente por hacer realidad su sueño americano. El cementerio industrial de Detroit se devela en esta historia como una línea de producción diseñada para usar y descartar las constantes oleadas de migrantes como simples materias primas, que son siempre sustituidas por otras más rápidas y económicas. ¿Pero qué representa el Gran Torino, el mítico Ford 72 que Kowalski guarda celosamente en su garage? Verlo como el ícono de la superación de la clase obrera americana, vinculada con la industria automotriz en caída libre, es sin duda la interpretación más lógica. Pero debajo de esa premisa transcurren los verdaderos temas de la película, auténticas obsesiones en la filmografía de Eastwood, como la conciencia de la propia madurez, la culpa por los pecados del pasado que atormentan el presente y de los que nunca se puede escapar, y por encima de todo, el terrible sentimiento de pérdida paterna. Y bajo esta luz, el sacrificio de Kowalski al final de la película puede entenderse como un ajuste de cuentas con su propia dimensión de padre fallido, con la que busca romper el círculo vicioso de tantas generaciones de familias rotas. Kowalski se deja asesinar para mandar a la cárcel a una pandilla que atemoriza al vecindario y para convertirse en ese padre que Sue y Tao, sus vecinos adolescentes, buscan en él. Y así, cuando al final Tao hereda el Gran Torino, haciendo a un lado a los verdaderos hijos y nietos de Walt, la conexión entre ambos queda sellada. Aunque el autor del guión declara no haber tenido en mente a Eastwood para el papel de Kowalski, nunca adivinaríamos que así fue, por la manera tan natural en la que este personaje se ajusta a su imagen, antojándose incluso como una madura condensación de sus personajes previos y una conclusión lógica a su larga carrera interpretando hombres solitarios con compases morales propios que caminan sobre la delgada línea entre la ley y su ausencia. Pero con Gran Torino, Eastwood va más allá de esto, porque su personaje parece estar consciente de lo que significa la persona y los personajes de Eastwood en el cine y su incidencia en la cultura popular. Uno de los privilegios de las grandes estrellas del cine es examinar el lado oscuro de sus propios personajes. Pienso, por ejemplo, en el Monsieur Verdoux de Chaplin o en la Lorelei Lee de Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias. Y así Eastwood ha también criticado explícitamente los excesos de algunos de sus personajes, como Harry el Sucio, en películas como Cazador Blanco, Corazón Negro, que funciona como una parodia de sus desplantes machistas, del imperialismo y la supuesta superioridad moral de los liberales norteamericanos. De hecho, Eastwood se ha granjeado una libertad artística y conceptual que nadie más tiene en la industria hollywoodense, ya que la Warner lleva décadas distribuyendo sus películas sin siquiera leer previamente los guiones y respetando siempre su derecho a la edición final. Y de esta manera, Eastwood ha podido lanzar ataques detallados contra el racismo de sus compatriotas en películas como Gran Torino, o socavar sus burdas ideas patrióticas exponiendo, por ejemplo, el uso propagandístico de la famosa fotografía de Iwo Jima en Banderas de nuestros padres, o revertir sus nociones chauvinistas de los soldados japoneses con una película como Cartas de Iwo Jima, justo cuando el gobierno del presidente Bush exaltaba y usaba esos símbolos para justificar la ocupación estadounidense de Irak y Afganistán. Los personajes de Eastwood me recuerdan el estoicismo de los cuentos breves de Hemingway, porque develan la profundidad del dolor bajo la superficie plácida de un rostro silencioso, igual que Detroit, una ciudad fantasma en la que podemos vislumbrar millones de historias trágicas detrás de esas casas derruidas y vandalizadas y en esos suburbios abandonados que hacen tangible el lado oscuro del sueño americano. Otro videoensayo en el 2021 relacionado con Clint Eastwood, en este caso con una de sus más brillantes películas, Gran Torino, que cuando la vi hace 13 años, 2008 tiene esta película, pensé que sería una de las últimas, y no, qué equivocado estaba. Clint Eastwood ya llegó a los 90 años y sigue produciendo películas y sigue desafiando
los propios estereotipos que él ha generado. Eso es otra de las cosas que me parece más interesante de su filmografía, cómo estos personajes que él ha interpretado, si se analizan cronológicamente, pueden también leerse como comentarios sobre interpretaciones anteriores, ¿no? Y Gran Torino creo que es una gran condensación de esa carrera y un análisis del desastre de la industria automotriz y de una buena parte de la economía norteamericana, ¿no? Ese colapso que desde los 60 está presente y tangible en una ciudad que cada vez pasó de los millones de habitantes a los cientos de miles y a un incendio permanente en el que la gente simplemente incendia sus propiedades para mudarse, ¿no? Espero que les haya generado curiosidades. Suscríbanse al canal, denle like a los videos y nos vemos pronto en el siguiente contexto.